A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. Amigos, bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad, el espacio del país, aquí en Telesucesos, Canal 29 y 29.1, televisión abierta, 73 en TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, Alfa TV, Canal 44 en CB Televisión, en Machachi, en el Cantón Mejía, y también nos pueden ver desde cualquier parte del mundo en www.telesucesos.net y también en YouTube como Telesucesos HD. Tenemos el día de hoy la presencia aquí del asambleísta Ricardo Vanegas. Él es destacado jurista guayaquileño de una amplia trayectoria estudiantil, gremial, presidente de la Federación de Abogados del Guayas, ha sido diputado alterno y ahora es asambleísta nacional por Pachacuti. Señor asambleísta, bienvenido a este espacio aquí en Quito TV en Telesucesos. Gracias por la invitación. Bueno, hablemos un poco del tema de moda, este tema del juicio político, donde además usted nos puede dar un poco más de luces al respecto, ya que es un proceso que prácticamente no lo hemos vivido, digamos, no sé desde hace cuántos años, pero es un proceso nuevo. El año pasado se intentó destituirlo al presidente de la República, ahora se lo vuelve a hacer a través de otra figura, que es un juicio político. Usted, doctor, ¿qué ha encontrado dentro de esta resolución de la Corte Constitucional donde se da paso al inicio del trámite del juicio político en contra del presidente de la República? Creo que es importante primero conceptualizar que esta comisión ocasional se formó por parte de la mayoría de la Asamblea Nacional con la finalidad de poder identificar el nexo del presidente Lasso con la mafia albanesa y además el nexo del presidente Lasso con los negocios de empresas y empresarios con el sector eléctrico ecuatoriano. Esas fueron las denuncias que recogió básicamente la posta. Pero en el desarrollo del informe, que fue ampliamente criticado por la academia y la sociedad, ellos llegaron a sostener inclusive que el presidente había cometido traición a la patria y llegaron a sostener además la concusión por omisión en el delito de cohecho, concusión y peculado. Quiero poner el antecedente porque, tal como yo sostuve hace más de 60 días, si ustedes tienen la causal, no hagan el show, presenten la demanda con las 47 firmas y vamos a lo concreto. Todo esto que fue la materia de la investigación terminó aterrizando en una demanda donde sorprendentemente desaparecieron los albaneses y la mafia albanesa, no sin antes ellos haber ocultado el informe de la Superintendencia de Compañías, donde se veía los vínculos societarios de DIRCAN, no solamente con Cherres, sino con Fidel Alcíbar, que es coidiario y que apoyó la candidatura de la asambleísta Viviana Veloso. Desapareció del informe que presentaron a la Corte Constitucional. Es que no lo mencionaron. No estaban ni en los anexos. Ni una palabra. Ni una palabra. Y también excluyeron el informe que reservado de la Superintendencia del SRI, donde se ven todos los manejos económicos de las empresas que han estado vinculados al negocio de las eléctricas. Esa es la gravedad del tema. ¿Se olvidaron o fue a propósito? Es que protegen a los amigos de los amigos que andan con ellos, pues. Digo, se olvidaron porque cometieron una serie de errores, como usted ya lo dijo, en la redacción, los borradores. Esos no son errores, perdónenme. Ellos fueron a buscar a los mafiosos diciendo que eran del círculo de Lasso y se dieron cuenta que no eran del círculo de Lasso, sino que estaban muy cerca de ellos. Y eso todo el país lo ha visto. Y luego aterrizaron en dos delitos supuestos de cohecho, perdón, de concusión, lo cual es imposible de probar porque no hay un documento que demuestre que Lasso ha pedido dinero para nombrar a alguien. Y se quedaron con el delito de peculado. Y en ese delito de peculado, ellos contaron una historia fantasiosa que no refleja la realidad de lo que ha sucedido. Y ahí vamos a hablar.
Ellos sostienen que el almirante Johnny Estupiñán recibe el 21 de noviembre del año 2021 el informe de la Contraloría General del Estado que audita el ejercicio económico de enero a diciembre del 2020. Ya estaba el presidente Lasso noviembre del 21. No, pero a ver, el informe de la Contraloría se refiere al ejercicio económico del año 2020. Correcto. Nada tiene que ver con Lasso, porque Lasso no era presidente. Y lo recibe el gerente de Flopec, que tampoco tiene nada que ver con Lasso, porque el gerente de Flopec es el responsable de la administración de Flopec, no el presidente. ¿Nombrado por quién el gerente? Por el director de elenco. Correcto. Ahora, él lo recibe. El 1 de febrero del año 2022, él decide declarar terminado unilateralmente el contrato con Flopec y Amazon Tanques. Pero el 4 de febrero, o sea, 3 días después, el mismo almirante deja sin efecto la declaratoria unilateral, porque en la declaratoria él había dicho que había un perjuicio económico para Flopec, pero había una utilidad económica de $18 millones de dólares el año 2021. Entonces era contradictorio la declaración de determinación unilateral por perjuicio económico. Entonces él lo retira y empieza a cumplir con lo que dispone la Contraloría, que no es la terminación unilateral del contrato, sino que se haga una renegociación en las tarifas del flete de los barcos. ¿La Contraloría podría haber dicho termina el contrato o no está dentro de la asunción? No está. Ayer el Contralor en la Comisión de lo Económico señaló que la Contraloría nunca puede decir termine unilateralmente el contrato, porque obviamente es un órgano de control, pues. Así es. No le corresponde. Entonces, el día 9 de marzo, el señor almirante es removido de su función de gerente, pero no porque declaró terminado unilateralmente el contrato, sino porque dicen las actas que él no había presentado unos informes en las 3 sesiones últimas. Esto un mes después más o menos de que dice no hay perjuicio para el Estado y dejemos sin efecto este tema de una primera terminación unilateral del contrato. Así, entonces esto sucede aquí y luego cuando ya vamos a marzo mismo vienen y designan al ingeniero Osvaldo Rosero, gerente de Flopec. El Rosero lo que hace es dar cumplimiento a lo que ha resuelto la Contraloría y renegocia las tarifas de los fletes. Cuando él recibe la entidad tenía $2 millones en caja y tenía que pagar el 30 de junio $30 millones porque si no les embargaban los barcos a Flopec. Al cambiar la ecuación económica en el valor de los fletes, una empresa que estaba trabajando, yo digo, con las completas, comienza a tener una liquidez económica. Paga los $30 millones y salva los barcos de Flopec. Y cuando termina el ejercicio económico del año 2022, deja en caja $180 millones y factura $986 millones en comparación al año anterior que fueron $540 millones. Excelente. Y que durante los últimos 11 años nunca pasaron de $540 millones. Esos $420 millones en más que eran del Estado ecuatoriano y que siempre han estado, ¿quién se los llevaba? El intermediario. ¿Desde hace cuántos años? Hace 11 años. 11 años. 11 por 44, 4.400 millones de dólares. Se han llevado los intermediarios. Como dijo el almirante Johnny Estupiñán, es desde la época del presidente Correa. ¿Quiénes están atrás del juicio? Atrás del juicio van a estar, obviamente, los intermediarios. Los intermediarios. ¿Y quiénes son sus amigos? Ya usted se puede imaginar quiénes están ahí. Y por eso es que la demanda por el supuesto peculado que no existe, es una responsabilidad política que tampoco existe, va a ser muy difícil de probar para los acusadores, cuando además la asambleísta Pazmiño, como presidente de la Comisión de lo Económico, en octubre del año 2022 recomendó que se continúe con este juicio, con este contrato. Entonces, ¿cómo puede ser que después, en marzo del 2023, diga que es peculado? Algo no cuadra, ¿verdad? Por eso es que ellos tienen para mí una acusación muy débil, porque además la Corte Constitucional ha señalado
cuáles son los límites que tiene que la Asamblea emplear para poder llevar este juicio. ¿Esos límites son? Primero, ellos no pueden, sino en su anuncio de pruebas que ya está hecho, tienen que singularizarlas. O sea, en este momento de las 10, 20, 30 pruebas que anunciaron, que eran de todos los casos, solo pueden quedarse con las que tienen que ver con el peculado en Flopec. Tanto las documentales como las testimoniales. Y solo eso, y nada más que eso, puede ser tratado en este expediente. Es lo que decía ayer el asambleísta Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización. Aquí no vamos a hablar de Alausí, no vamos a hablar de sucumbíos, no vamos a hablar de nada que no sea la sustentación con pruebas del tema peculado. Porque así lo dice la sentencia de la Corte Constitucional y nosotros tenemos que cumplir con esa sentencia. Si al caso lo quieren juzgar por cualquier otra cosa, tienen que iniciar otro juicio. Pero en este caso en concreto, responsabilidad política, posible peculado o Flopec. Si no hay peculado en Flopec, no sé cuál es la responsabilidad política. No hay pruebas. Y si no hay pruebas, ¿qué hace la Comisión de Fiscalización después de 30 días? No, pero es que ellos no van, los acusadores no pueden poner prueba nueva. Ellos no pueden hacerlo, porque si fuera prueba nueva, tenían que haber anunciado en la demanda la pertinencia de esa prueba nueva que no tenían todavía. El que sí puede anunciar pruebas documentales y testimoniales nuevas es el acusado, en este caso Lazo. Acuérdense que él no tiene que demostrar que es inocente. Los acusadores tienen que demostrar que él es culpable. Y eso es lo que tienen que hacer. Pero no sé cómo lo van a hacer, porque yo me he reunido con los dos testigos claves, que son el almirante Estupiñán y el ingeniero Rosero, y lo que ellos dicen no es lo que está en la demanda que han presentado estos 4 acusadores, y que creo yo la Corte Constitucional fue muy ligera en no revisar los anexos a esta demanda. En esas circunstancias el juicio no tendría futuro. Es que, a ver, no nos confundamos. Lo jurídico y constitucional es una cosa. Precisamente, y lo político es otra cosa. Ayer la fiscal general le dijo a un asambleísta, por enésima vez, se lo voy a explicar, porque básicamente no lo entiende. Entonces en la asamblea hay asambleístas que lo jurídico les vale nada. A ellos lo que les interesa son los votos. Entonces, esto me recuerda cuando yo era una criatura y me llevaron a ver a Alicia en el País de las Maravillas. Y usted en la última escena va a ver cómo la reina madre entra y la tienen a Alicia y los tienen ahí con la policía y está el jurado y le dice, ¿qué dice la reina madre al jurado? Primero me la van sentenciando, luego me la van juzgando. Pero nosotros no vivimos en ese país. Una cosa es lo jurídico, otra es lo político. Totalmente. Dentro de lo político, ¿qué puede pasar? Puede pasar cualquier cosa, porque si ellos logran completar los 92 votos, aunque Lazo no tenga responsabilidad, puede ser destituido. Pero la Corte les está advirtiendo a la Asamblea: ustedes tienen que respetar la Constitución y el debido procedimiento. Tendrían que iniciar otro proceso de juicio por otras causas. Sería el problema de ellos, pues, y que lo hagan bien. Si el problema de ellos es que todo ha sido con retazos, error tras error tras error, como los patos han estado haciendo ellos. Ahora, en cuestión tiempos, ¿qué es lo que determina? Hasta el 4 de mayo debería estar ya una resolución por parte de la Comisión de Fiscalización. ¿Qué tiene que decir esa resolución? ¿Es vinculante? No, ningún informe de la Comisión es vinculante. Y va a ser una votación muy apretada. 5-4. A lo mejor van a recomendar unos que se archive y otros que haya el juicio. Eso va a llegar al Pleno. Lo que le quiero decir es que de que va a haber la audiencia de juzgamiento en el Pleno, la va a haber. ¿Por qué? Porque para que haya la audiencia se necesitan 70 votos en el Pleno, y eso sí hay. Eso sí hay. Lo que no veo todavía con bastante claridad es lo que ellos dicen, que tienen 104 votos. No sé dónde están, pero ellos dicen eso, ¿no? El presidente Lazo dice que se va a defender. No ha hablado del tema de la muerte cruzada. Bueno, eso ya es una decisión del presidente Lazo. Yo, como asambleísta, nunca en mi vida he acusado a alguien sin pruebas. Y creo que lo peor que puede pasar en un país que se jacta de ser constitucional de derecho es sancionar a un inocente cuando no es culpable. Eso es muy grave. Creo que la Corte Constitucional ha sido muy irresponsable
porque ellos debieron haber revisado los documentos anexos y se hubiesen dado cuenta que no hay peculado. En un inicio la Corte Constitucional, cuando sortean y estaba la primera jueza designada, ella pidió, sino que esto coincidió en un fin de semana, como casi todas las cosas suceden ahora en el país, cuando existe menor información o no hay noticias, ella pidió incluso que se complete porque no habían mandado el expediente de manera completa. Pero la obligación de los jueces es revisar. Así es. Revisar. Yo acabo de llegar al Ecuador, estaba en un chequeo médico y lo primero que hice es revisar y llamar a las dos personas claves y reunirme con ellos, porque una cosa es lo que dice la demanda y otra cosa es lo que dicen ellos. Y me reuní con ellos y conversé con ellos. Yo tengo la película clara. Veo en esta acusación mucha debilidad, porque hay que determinar la responsabilidad política, que no es otra cosa que el presidente como garante, presidente de la República como garante, ha dejado de hacer algo que perjudique fondos públicos. Y eso yo no lo veo como. Porque si el año pasado se facturaron 968 millones de dólares y el anterior 500 millones, ¿cómo se puede perjudicar al Estado? Todo lo contrario, se han tomado medidas para que se ponga en orden lo que durante 11 años no ha estado funcionando. Y claro, los señores que son actualmente los intermediarios de los fletes son los perjudicados, porque han dejado de facturar 400 millones de dólares anuales. Ahí tiene la explicación. En el supuesto caso de que sea destituido el presidente Lasso, no por lo jurídico, sino por lo político, ¿asume el vicepresidente? Es lo que democráticamente corresponde. ¿Y si el vicepresidente renuncia? Bueno, pero estamos hablando de muchos supuestos. Sí, o sea, si usted me pregunta a mí como político, si usted me pregunta, yo le voy a decir que eso es incierto, eso depende de las decisiones que tomen los partidos políticos. Si me pregunta como abogado, como constitucionalista que soy, y como abogado que hace derecho penal hace 32 años, aquí no hay nada. Porque para que haya peculado, además debe haber un informe en la Contraloría que establezca responsabilidad penal. Y eso no existe. ¿Cómo se hace peculado sin ese informe? Así es. Y el tema que hablaban de traición a la patria en un inicio, cuando se creó la comisión. Eso es una locura. Ellos han estado con una caña a ver qué pescan, qué les sale. Y el discurso es muy repetitivo y muy cansón. Porque aquí no lo estamos jugando a Lasso por otra cosa que no sea esta. Solo esta cosa va a ser materia del juicio, nada más. Todo lo demás que digan es intrascendente. Así es. Señor asambleísta, queremos agradecerle por haber estado aquí en Quito TV. Nos deja más luces respecto a lo que viene pasando y sobre todo dentro del asunto legal. Hay mucho show, como usted lo dijo en una parte de la entrevista, desde el principio, desde la creación de la comisión. Existe un sinnúmero de argumentos que son todo precisamente menos argumentos, ¿no? O sea, esto es una novela. Es una novela. Es una novela y está bonito, como si tú quieres ir a leer un libro, una novela que inventan una historia, pero desde el punto de vista jurídico, esto no tiene ningún sustento. Y aquellos abogados que auspicien este tipo de tonterías tienen un serio problema de lo que es la verdad. Aquí para mí, si yo fuera juez, que no lo soy, ahí hay un fraude procesal. Los jueces no pueden ser engañados, a ellos no se les pueden mandar las cosas por partes. Es todo o es nada. Así es. El fraude procesal es sancionado. Pero la Corte tiene la facultad de al verse descubierta, de tomar medidas, porque la Corte para mí ha actuado de forma muy irresponsable. Y ojalá se cambie la Constitución, porque jueces constitucionales como estos, que comienzan a meterse en la vida política de un país para permitir que una resolución como esta genere una inestabilidad, es mucho más grave que dejar en libertad al gordo Lucho. Es mucho más grave. Ellos son la Corte Constitucional y claro, hacen lo que quieren porque gozan de inmunidad y así tampoco puede ser. Eso es algo que debería revisarse. Así es. Gracias, señor asambleísta. Gracias a usted. Amigos, ha sido el asambleísta Ricardo Vanegas Cortázar, que ha estado el día de hoy aquí con nosotros hablándonos sobre este proceso de juicio político al presidente de la República. Hasta la próxima, que pasen bien. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito TV,
con el arquitecto David López en Telesucesos, Canal 29.